Hey coders, en este video voy a traerles una lista de paquetes o herramientas que suelo utilizar cuando desarrollo aplicaciones backend. Hace algunos días publiqué un video relacionado a algunos paquetes que típicamente uso en el frontend, específicamente con React. Bueno, el día de hoy también voy a darles un equivalente porque muchos me empezaron a preguntar también qué paquetes yo utilizo cuando desarrollo en el back. Entonces voy a darles una lista de herramientas que puede que les sea útil. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Cuando hablamos de desarrollo web backend, sí o sí, eventualmente vamos a llegar a usar un framework. En este caso en Node.js, ya que voy a estar enfocándome el día de hoy solamente en Node, pues vamos a estar hablando de frameworks de Node.js. En Node, el framework más popular es Express, el cual es un paquete bastante pequeño que se instala en Node y a partir de allí podemos crear servidores bastante básicos. La idea de Express es que es un paquete que nosotros podemos configurar y empezar a escribir código de la forma en la que se nos hace más cómodo. Es decir, es un paquete que no tiene una opinión de cómo deberíamos hacer las cosas, lo que lo vuelve bastante fácil de aprender, bastante versátil, pero también nos da más trabajo porque tenemos que implementar mucha lógica nosotros mismos. Esta es una buena opción para empezar a conocer el mundo backend. De hecho, cada vez que yo enseño código de backend o enseño a alguien a programar en backend, tiendo a utilizar este framework. Pero cuando ya hablamos de desarrollar un proyecto, vamos a querer acelerar las cosas. Y si ustedes, por ejemplo, añaden a Express bibliotecas de validaciones, bibliotecas para crear código, bibliotecas para hacer testing, bibliotecas para poder añadir, por ejemplo, paquetes de GraphQL, de WebSockets y demás, y esto lo unen a TypeScript, eventualmente van a llegar a un framework mucho más completo que sería Nest.js. Es decir, Nest.js, en mi opinión, es un framework que ya tiene automatizado la mayor cantidad de tareas que podríamos necesitar en un backend. Por ejemplo, si ustedes han aprendido cosas básicas de Express, con Nest ya las tendrían automatizadas, como la generación de rutas, validadores, testing e incluso módulos más avanzados como el poder tener microservicios de una aplicación de Nest. Nest está encima de Express y de otros paquetes también, y al final todo lo que ustedes aprenden en Express va a poder ser utilizado, al menos de manera teórica, aquí dentro de Nest. Este framework algunos lo comparan con Angular, y es que justamente este backend está inspirado, o el desarrollador se inspiró en el framework Angular del frontend. Así que aquí hay inyección de dependencias, aquí hay código de backend separado en módulos, aquí hay TypeScript, hay testing, aquí hay todo lo que un proyecto de backend necesitaría tener preconfigurado. Entonces no tenemos que empezar desde cero. Este framework está bastante bueno para poder crear proyectos rápidamente y poder desplegarlos sin tener que estar aprendiendo distintas herramientas. La diferencia de Nest en cuanto a Express es que Nest sí tiene una curva de aprendizaje un poco más elevada, es decir, vamos a tener que primero practicar un poco más antes de empezar a crear aplicaciones, pero pasado esa curva de aprendizaje la productividad también aumenta. La siguiente biblioteca que les voy a mencionar y que también utilizo bastante cuando desarrollo en el back es Sod. Sod es una biblioteca de TypeScript que, a diferencia de otras bibliotecas, por ejemplo como Joop o Express Validator, que también se pueden usar en el back, Sod tiene una idea muy simple. Es decir, nosotros creamos un esquema, es decir, especificamos qué es lo que queremos esperar de lo que viene del lado cliente y luego simplemente lo validamos a través de un parsing, es decir, convertimos un dato de un tipo a otro, y si es posible pues nosotros ya tendríamos validado el dato, y si no pues tendríamos un error. Pero para aquellos que nunca han trabajado con bibliotecas de validaciones, por lo general las bibliotecas de validaciones tienden a usar condicionales o utilizar algún tipo de iterador para ir comparando módulos. Bueno, Sod tiene otra idea, que al estar basado en TypeScript, pues eso también se combina muy bien con el tipado estático que ofrece ese lenguaje. Ahora, no significa que solamente funcione con TypeScript, eso también puede funcionar con JavaScript puro, ya que al final esto está compilado a JavaScript puro. Y bueno, también ustedes pueden integrarlo en cualquier tipo de proyecto, ya sea Node o Band, que vamos a mencionar, o también incluso Deno. Así que Sod es una biblioteca que es bastante popular, y al día de hoy, si ustedes van a validar algo, yo les recomendaría que utilicen esta biblioteca. En el framework Nest.js por lo general ya viene con una biblioteca típica que se llama Class Validator, pero aquí nosotros podríamos integrar también Sod dentro de Nest. Eso se lo dejo como tarea, o también voy a crear un video eventualmente, pero al menos de momento les dejo esa idea. La siguiente biblioteca que también utilizo en el back es una biblioteca para hacer peticiones HTTP. Ustedes saben que en el backend también nosotros podríamos hacer peticiones hacia otros servidores utilizando el protocolo HTTP, que es el que habitualmente utiliza el frontend. Bueno, en el back habitualmente llego a utilizar bibliotecas como Axios, aunque no es tan solamente esta biblioteca. Ustedes saben que en Node, en las últimas versiones, ya es posible utilizar el paquete Node-Fetch, el cual nos permite utilizar una API o código similar al fetch del frontend, pero desde el back. Si a ustedes no les gusta Axios, también pueden ir por esa biblioteca. Pero bueno, en mi caso utilizo bastante Axios porque como se integra bastante bien en el back y en el front, pues viene muy cómodo utilizar los mismos métodos y no estar reescribiendo sintaxis desde cero en fetch. Aún así, utilizarlo no es solamente una opción. En mi caso sí lo llego a utilizar, es bastante simple empezar a recibir la respuesta y ya hace un parsing automático, además de tener otras funcionalidades como interceptors o el empezar a personalizar la reutilización de código a través de sus instancias. Entonces es por eso que utilizo esta biblioteca al día de hoy, a pesar de que hay otras opciones ya integradas en el propio entorno de ejecución que es Node. La siguiente biblioteca que voy a mencionarles está relacionada con WebSockets. De hecho, cuando hablamos de Node y WebSockets hay dos bibliotecas que siempre se mencionan. La primera es Socket.io, que es una biblioteca que también se puede instalar en Python e incluso ya tiene una integración con el frontend. Utilizarlo
es tan simple como añadir código en el back y en el front y empezar a comunicarlos. Y aunque esta biblioteca parece una biblioteca de WebSocket pura, en realidad esta biblioteca, en caso no haya una conexión WebSocket o no sea posible tener una conexión WebSocket, hace una técnica de HTTP llamada long polling. Básicamente mantener una conexión HTTP o mandar peticiones cada cierto tiempo. Esta biblioteca está bastante bien para empezar a conocer lo que son los sockets. Sin embargo, si ustedes quieren algo más puro, por así decirlo, algo que solamente sea puro WebSocket y tenga mejor rendimiento, la biblioteca WS, que también es un agregado de WebSocket, es otra alternativa. De hecho, también es bastante popular. Y esta sí es una biblioteca que solamente funciona con WebSocket, es decir, no tiene un fallback, no tiene código que va a funcionar con long polling. Aún así, esta biblioteca es bastante utilizada tanto en el back y en el front, es decir, es una biblioteca como le llaman isomórfica. Isomórfico básicamente en la práctica significa que puede ejecutarse en el servidor y en el cliente, algo así como Asios, que Asios también es una biblioteca isomórfica. Bueno, aquí lo que tendríamos es lo mismo, la posibilidad de crear un servidor, configurarle una escucha, y en el cliente también podríamos conectarlo simplemente utilizando la dirección de donde está nuestro servidor. Y ya estaría. De esta forma podemos enviar y escuchar eventos. Luego, fuera de las bibliotecas de WebSockets, otra biblioteca que también utilizo está relacionada a las bases de datos, que son dos categorías de bibliotecas que son muy útiles cuando se desarrollan aplicaciones. La primera son los ORM y la segunda son los ODMs. Ambas en la práctica significan lo mismo. Es decir, cuando hablamos de un ORM, estamos hablando de un ORM como Prisma. ¿Qué es un ORM? Básicamente es un paquete que nos evita que escribamos código de SQL en nuestro código y utilicemos alguna biblioteca que va a generar por nosotros el código SQL. De esta forma nosotros podríamos tener una clase en nuestro lenguaje de programación y esa clase se puede convertir a una tabla, o mejor dicho, la herramienta lo va a convertir en una tabla. Lo mismo, ustedes también pueden escribir un objeto y se va a convertir en una tabla. Las propiedades del objeto podrían ser filas, columnas, y de esa forma nosotros al momento de consultarlo también tendríamos autocompletado y a otras características como el poder tener validaciones incluso. Entonces, cuando hablo de ORMs, de este tipo de bibliotecas, pues yo utilizo bastante Prisma. No es el único, no es el mejor ni nada de eso, es uno de los más populares, hay mucha información y al día de hoy no he tenido ningún problema con este ORM. Sin embargo, si buscan otras alternativas en el mundo de Node, también está TypeORM, SQLize, MicroORM y así han ido apareciendo otras más. Ahora, se llaman ORM de Object Relational Mapping porque estas bibliotecas solo están relacionadas con bases de datos relacionales, es decir, bases de datos SQL típicamente. ¿Cómo podría ser MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server y así? Pero cuando hablamos del mundo no SQL, allí no hablamos de ORM sino de ODMs, el cual viene de las siglas Object Data Modeling, lo que significa que cuando nosotros escribimos código en JavaScript, nosotros podemos escribir un modelo, una clase o algún tipo de estructura similar, y cuando nosotros empecemos a utilizar nuestras consultas se va a comparar con ese modelo. Esto en la práctica es igual que utilizar el ORM, es decir, el ODM y el ORM son en la práctica muy similares. Sin embargo, debemos notar que los ORM se utilizan típicamente para base de datos SQL y los ODMs para no SQL. Entonces, por ejemplo, como yo utilizo mucho MongoDB, un ODM que yo utilizo bastante es Mongoose, pero también hay otros para Redis, hay otros para CouchDB y así. Ok, hasta este momento ya hemos hablado de base de datos y de framework de backend, pero luego otra herramienta que también nos puede venir bastante bien para desarrollar código de back es una herramienta que nos permita generar datos falsos. Es decir, si nosotros estamos creando una API, estamos registrando usuarios o queremos simular transacciones o información de cualquier tipo, ya hay bibliotecas que generan datos falsos para que nosotros podamos probarlo. Una de esas bibliotecas es Faker. Faker básicamente lo que nos permite es poder generar el nombre de un usuario, un correo, una edad o una dirección en objeto o un arreglo de estos datos. Al final todo esto lo que nos va a permitir es desarrollar mucho más rápido, ya que no vamos a estar enfocándonos en cómo escribir datos de pruebas, sino que con Faker podemos generar cuantos datos necesitemos. Faker es un módulo de NPM que habitualmente se instala y a partir de allí ya podríamos empezar a utilizar funciones para generar nombres de personas, correos y así. Hasta este momento, con todas las bibliotecas que ya le he mencionado, tendríamos lo que serían una REST API. Las REST API simplemente son código de backend que devuelve datos en formato JSON. Pero en los últimos años también han aparecido otras opciones y una de las más populares alternativas a las REST API son las GraphQL APIs. Para aquel que nunca ha escuchado de GraphQL o sabe muy poco, GraphQL es básicamente un lenguaje que se le añade al backend para que podamos tener un lenguaje intermedio entre el frontend y el backend. Es decir, no es un lenguaje de base de datos ni nada de eso, es un lenguaje que se le añade al backend para que cuando alguien pida algo al backend lo va a hacer a través de GraphQL. Esta herramienta está bastante buena de cuando hablamos de aplicaciones móviles porque solamente nos da los datos que necesitamos, los datos que vamos pidiendo. Se autodocumenta y es bastante fácil de empezar a crear un backend en él. Sin embargo, como desventaja es que cuando va creciendo el proyecto, el poder controlar distintos tipos de datos y empezar a tener, por ejemplo, muchos datos que están relacionados entre sí, nos va a llevar un poco de trabajo ordenar el código. Pero eso tampoco no es algo
algo difícil de lograr y si se tiene la herramienta adecuada se puede hacer. Por ejemplo, yo una herramienta que utilizo habitualmente es esta llamada GraphQL Code Generator, la cual lo que hace es que nosotros podemos escribir código en la sintaxis de GraphQL y al momento de utilizar esta herramienta simplemente la configuramos con un YAML y va a generar tipado estático de TypeScript. Esto es muy útil sobre todo cuando estamos desarrollando en el frontend y queremos autocompletado. Gracias a esta herramienta podemos generar código de TypeScript y aquí ya están todos los tipos de datos, o podemos tener autocompletado al momento que escribimos, e incluso ya hace como una especie de análisis, es decir, convierte el código de GraphQL a código TypeScript para que nosotros podamos integrarlo fácilmente en nuestros proyectos de backend y frontend que utilicen TypeScript o simplemente JavaScript. Ahora, GraphQL Code Generator no es la única herramienta relacionada a GraphQL que uso. Otra que también utilizo se llama Apollo, el cual es un paquete de Node que se instala para poder crear APIs de GraphQL, pero también es una plataforma que nos permite comunicar nuestro proyecto backend a esa plataforma para poder registrar consultas o una interfaz gráfica para probar nuestra API de GraphQL. De hecho, también tiene módulos para el frontend en frameworks como React, por ejemplo, así que si ustedes están creando una API de GraphQL, eventualmente van a estar utilizando Apollo GraphQL tanto en el frontend como en el backend. Luego, en cuanto a testing, ustedes saben que una de las bibliotecas más populares para hacer testing en JavaScript es Jest. Y Jest se utiliza bastante en el backend simplemente porque es una de las herramientas que ya tienen bastante desarrollo y se integra muy bien con lo que son tipos de datos que pueden venir de una API. De hecho, en lo personal yo combino bastante Jest con una herramienta que se llama Supertest, que también es otro paquete de NPM que nos permite poder hacer peticiones en nuestro propio backend a través de código, y a partir de esas peticiones nosotros los datos que recibamos los comparamos a través de Jest. De esa forma podemos saber que nuestros endpoints estén funcionando correctamente y si modificamos algo pues el resto se mantenga funcionando. Luego, fuera del testing, otra herramienta que también vamos a necesitar en un proyecto serio es documentarlo. A veces parece como que cualquier proyecto que nosotros creamos vamos a poder mantenerlo en nuestra cabeza o saber qué es lo que hay allí, pero más proyectos creen esto va a ser muy complicado. Entonces, cuando hablamos de documentar, por lo general ya hay herramientas que lo automatizan o al menos nos facilitan el documentar. Una de estas es Swagger, que se integra muy bien con Nest.js, se integra muy bien con Express y otro tipo también de herramientas de backend, y al final nos va a permitir generar documentaciones que son explorables, se pueden ejecutar y demás. Esa herramienta está basada en la especificación de OpenAI, que ya le da como una idea de cómo se empiezan a escribir los archivos y empezar a crear documentación. Aunque si ustedes buscan algo que no requiera, por ejemplo, tantas configuraciones o lleve algún tiempo aprenderlo, otra forma es utilizar Postman. Postman, para aquel que no sabe mucho, básicamente es una herramienta para poder hacer testing o probar nuestra API a través de una interfaz gráfica donde se pueden hacer peticiones HTTP. Sin embargo, esta herramienta tiene tantas funcionalidades y en donde una de ellas es básicamente el documentar una API. Lo genial de Postman es que como ya tiene todas las herramientas guardadas en la nube, si ustedes luego cambian de proyecto, todo lo que han avanzado lo pueden tener en su cuenta, así que pueden continuarlo desde otra máquina o cualquier otra persona puede acceder a su documentación. Luego, en cuanto a subida de archivos y relacionado a Node, hay dos bibliotecas que utilizo bastante. Una es Multer, la cual es una biblioteca bastante popular para subir archivos en Node, y la otra es Express File Upload, la cual es mucho más sencilla que Multer y simplemente con unas cuantas líneas de código ya tendríamos un proyecto subiendo imágenes a nuestro servidor. Ahora, con esto ya tendríamos lo que sería una API que ya podría subir archivos, ya podría tener una API de GraphQL, conexión con base de datos, validaciones, documentación y testing, que básicamente es lo que conlleva cualquier tipo de proyecto backend serio. Pero ya luego, cuando hablamos de desplegar, también hay otras herramientas que suelo utilizar, sobre todo cuando despliegan en un VPS, es decir, en un servidor privado virtual. Es decir, están pagando quizás algún proveedor como DigitalOcean, AWS o Digital o Google Cloud Platform. Bueno, pueden configurar lo que es una herramienta como esta llamada PM2 para que su API se mantenga ejecutando. PM2 es una herramienta de consola que está creada con Node, pero no significa que solamente funciona para proyectos de Node. De hecho, pueden utilizarlo con cualquier otro proyecto que esté desarrollado en otro lenguaje incluso. Pero lo genial de PM2 es que como es bastante simple instalarlo a través de Node con npm install PM2, luego podríamos tener acceso a lo que serían comandos para mantener ejecutando nuestro proyecto siempre, para configurar un servicio, lo que significa que si nuestra aplicación cae en el servidor de verdad, se puede volver a levantar por sí mismo cuando el servidor reinicie. Todo este proceso es bastante fácil de hacer con PM2 y es una herramienta que vale la pena también configurar nuestro proyecto si vamos a estar desplegándolo en VPS. Y ya casi llegando al final, otra herramienta que también utilizo bastante en Node es Node Mailer. Este es un paquete simplemente de Node que nos permite poder enviar correos a través de código. Esto es muy útil cuando ustedes, por ejemplo, están creando un sistema de autenticación y esperan que el usuario, por ejemplo, le llegue un correo con algún dígito y ustedes quieren que tipee ese dígito para confirmar si el usuario realmente es el que está diciendo que es. Entonces con NodeMailer ustedes pueden crear esa funcionalidad. En realidad ustedes pueden integrar NodeMailer para poder enviar un correo sencillo o poder empezar a utilizarlo como una especie de correo transaccional. Es decir, cada vez que un usuario se registra envía un correo, cada vez que un usuario hace una compra se envía un correo y así. Luego, después de que ya tengan su proyecto desplegado y quieren ir mejorando, por ejemplo, algunas herramientas en cuanto a despliegue o escalabilidad, eventualmente van a llegar a conocer Docker. Esto está mucho más relacionado a lo que sería un DevOps, es decir, un profesional que se encarga de hacer todo lo que es la arquitectura del despliegue o el tener alguna configuración especializada allí en la nube.
Pero bueno, aún así si son backends es necesario que conozcan Docker porque eventualmente lo van a utilizar quizás para utilizar un entorno de desarrollo, cargar una base de datos o tener allí sus funciones serverless o un proyecto backend dividido en múltiples partes. Entonces Docker es vital para un desarrollador backend, sobre todo cuando quiere continuar aprendiendo o mejorando su carrera o continuando profesionalmente con otras herramientas que pueden facilitarle su desarrollo. Docker, para aquel que no sepa, Docker es básicamente una herramienta de containerización. Significa que van a crear contenedores con esta herramienta y van a poder empaquetar todo el proyecto backend dentro de estos contenedores. Esto les va a permitir que cuando su aplicación crezca pueden ir creando e eliminando contenedores a medida que sea necesario. Para conocer Docker se necesita conocer de comandos Linux, se necesita conocer algunos comandos básicos del propio Docker y también de herramientas de despliegue. Pero todo eso les va a dar un background mucho más producido y al final les va a permitir aumentar su conocimiento no tan solo con el desarrollo del backend, sino también con el despliegue del backend. Y ya para terminar, otra herramienta que estoy empezando a utilizar bastante estos últimos meses es Bun. Bun, para aquel que no sepa, es un entorno de ejecución similar a lo que es Node.js o Deno. Es decir, es una alternativa a Node, pero que al final permite ejecutar código de JavaScript igual que Node. La diferencia es que Bun, o al menos por así decirlo su ventaja, es que permite ejecutar código de Node, pero también código escrito en Bun. De nuevo, este no es un lenguaje de programación, simplemente es un programa que permite ejecutar código, así que todo lo que conozcan de JavaScript también lo pueden utilizar aquí. Solamente que Bun es un nuevo ecosistema donde tiene también sus propios frameworks, sus propios paquetes, pero adicionalmente también se integra con lo que ya existe en Node y Deno. Entonces vale la pena también mencionarlo porque estos meses lo estoy utilizando bastante para poder crear proyectos de front y back, y estoy seguro que en los meses que vienen pues se va a hacer un poco más popular a medida que vaya mejorando sus versiones. En fin, este es el listado resumido de todos los paquetes que utilizo cuando desarrollo aplicaciones backend. Obviamente hay otros que son alternativas a los que los he mencionado, hay algunos que son mucho más fáciles, otros más rápidos, otros mucho más novedosos, pero la idea es utilizar lo que se nos hace más cómodo para crear un proyecto final. Así que si ustedes tienen sus herramientas favoritas o si utilizan una herramienta alternativa a la que yo uso, simplemente mencionen en los comentarios y de esa forma otras personas también van a poder conocer nuevos paquetes. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarlas en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.